Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes para hablar de estos temas que tanto importan en materia legal, y el día de hoy no es la excepción, pues vamos a hablar de lo que es la prescripción positiva y la prescripción negativa. Esta es un medio de adquirir el dominio de una propiedad o un bien. Para que ésta pueda ser de buena fe o positiva, tiene que reunir las siguientes características, y estas son: la posesión debe de ser pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de propietario. Los bienes inmuebles se prescriben de la siguiente manera, de acuerdo en la forma en la que la persona intente tomar posesión e iniciar un juicio de prescripción. En primera, en 5 años cuando se poseen en concepto de propietario con buena fe, pacífica, continua y públicamente, como ya lo hemos dicho hace un momento. En segunda, en 5 años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. En tercera, en 10 años cuando se posee de mala fe, es decir, si la posesión es en concepto de propietario, es pacífica, continua y pública únicamente. Cuarta, se aumentará una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones anteriores, es decir, de 5 o de 10 años, si se demuestra por quien tenga un interés jurídico en ello que el poseedor de la finca rústica o de la propiedad no la haya cultivado durante la mayor parte del tiempo que haya poseído la propiedad, o que por no haber hecho el poseedor de la finca urbana reparaciones necesarias durante el tiempo que haya permanecido deshabilitada la mayor parte del tiempo. Es decir, aquí vamos a hacer un breve paréntesis para señalar lo siguiente. Cuando nosotros deseamos adquirir una prescripción positiva sobre un bien, se dice que debemos de hacerle mejoras continuas desde el momento en el que deseamos nosotros tenerla, es decir, desde el día 1. Si nosotros decimos, ok, vamos a adquirir aquella casa que vemos que está abandonada, y de los últimos 5 años que queremos nosotros acreditar que nosotros estuvimos poseyendo esa propiedad, solamente los últimos 2 años le estamos haciendo mejoras y los 3 años anteriores no lo hicimos, evidentemente el propietario tiene todo el derecho de acreditar que únicamente de manera dolosa el poseedor quiso acreditar que estuvo haciendo mejoras para quedarse con el bien inmueble. Ahora bien, cuando se trate de bienes muebles, estos se prescriben en 3 años cuando son poseídos con buena fe, pacífica y continuamente. Ahora, faltando buena fe, se prescribirán en 5 años. Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de 10 años para los inmuebles y de 5 años para los muebles, contando desde que cese la violencia. Es decir, no importa que ya se haya cumplido el tiempo legal establecido. Si se ejerció violencia y mientras duren los actos violentos y hasta que estos culminen, no empezará a correr los tiempos establecidos para considerarse la prescripción de buena o de mala fe. Es decir, si transcribieron los primeros 5 años y hubo violencia, deberán de correr otros 5 años o 10 años para poderse considerar el tiempo necesario para que pueda considerarse la prescripción positiva de buena o de mala fe. Ahora bien, ¿qué es la prescripción negativa? La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley, fuera de los casos de excepciones que necesita el lapso de 10 años. Estos serán contados desde que una obligación pueda exigirse para que se extinga este derecho de pedir su cumplimiento. Un ejemplo muy claro de una obligación que no puede extinguirse por el solo transcurso del tiempo o solicitar su prescripción negativa son los alimentos. Ahora, ¿cuáles sí son prescribibles? En primera, los honorarios, los sueldos, los salarios
los jornales u otras retribuciones por las prestaciones de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha en la que dejaron de prestarse los servicios. Otras son las acciones de cualquier comerciante para cobrar el precio de un objeto vendido a la persona que no fue revendedora. La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo. Las acciones de los dueños de los hoteles y las casas de los huéspedes para cobrar el importe de los hospedajes, y la de estos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministren. La prescripción de estas empieza a correr desde el día en que debió de ser pagado el hospedaje o de aquel en el que se ministraron los alimentos. La responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, y la que hace del daño causado por personas o animales y que la ley impone al que representa o de aquellas o al dueño de eso. La prescripción en estos casos comienza a correr desde el día en que se recibió o fue conocida la injuria desde aquel al que se causó el daño, y la responsabilidad civil que proviene de los actos ilícitos que no constituyan los delitos. La prescripción en este caso comienza a correr desde el día en que se verificaron los actos. Por lo que respecta a las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones no cobradas a sus vencimientos quedarán prescritas dentro de 5 años contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de la acción real o de la acción personal. Ahora, ¿cuándo no proceden o se suspenden estas prescripciones? En el caso de la prescripción no puede comenzar ni correr en contra de los incapacitados, por ejemplo, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapacitados tienen derecho de exigir la responsabilidad de sus tutores cuando por culpa de estos no se hubiera interrumpido la prescripción. La prescripción no puede comenzar ni correr cuando entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad respecto de los bienes a los que los segundos tengan derecho a la ley, entre consortes, entre incapacitados y sus tutores o curadores mientras dure la tutela, entre copropietarios o coposeedores respecto de un bien común, contra los ausentes de un estado en el que se encuentren en servicio público, contra los militares en servicio activo o en tiempos de guerra mientras estén fuera o dentro del estado. Y es importante señalar que los bienes que están en comodato, en arrendamiento o de los cuales se conoce el propietario y que estén periódicamente al pendiente de su propiedad no pueden ser prescritos tampoco, ni por otra persona, ya que estos bienes no se considera que están en abandono, que son los que por lo general entran dentro de una prescripción positiva. Yo espero que esta información les haya sido de utilidad y les haya despejado algunas dudas en cuanto a lo que es la prescripción positiva, que por lo general es un tema que no se toca con regularidad, pero que se aplica más común de lo que ustedes creen. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y que me hagan las preguntas que ustedes consideren necesarias, me pidan ustedes los temas que gusten que hable. Los espero en una próxima entrega. Hasta la próxima.